¿Alguna vez te has preguntado si conocemos realmente toda la historia de nuestros orígenes? Y si te dijera que hay un pasaje silencioso en la Escritura que muchos pasan por alto, un misterio que desafía la narrativa que siempre nos enseñaron. Antes de que Adán respirara por primera vez, antes de que sus manos tocaran el polvo del Edén, ya había otros seres presentes. La Biblia los menciona, pero casi nadie habla de ellos, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué este tema se evita tanto? Hoy entraremos en un terreno fascinante, cruzando textos bíblicos, antiguas tradiciones y teorías que ponen a prueba nuestra visión convencional de la creación. Pero antes de avanzar, piensa conmigo. Si estos seres existían antes del ser humano, ¿realmente Adán fue el primero? ¿O hubo algo anterior, algo que quedó fuera de la historia oficial? Imagina ese momento primordial, un universo recién nacido, la luz separándose de las tinieblas, la creación desplegándose como una sinfonía cósmica. Y allí, en ese instante sagrado, los hijos de Dios observando, celebrando y regocijándose. ¿Por qué estaban allí? ¿Y cuál era su función? Hay un pasaje que es la clave de este enigma. En el libro de Job, Dios lanza una pregunta que trastoca todo lo que creemos saber. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y los hijos de Dios gritaban de júbilo? Job 38, 4, 7. ¿Notas el detalle? Los hijos de Dios ya existían antes de que el mundo fuera formado. Celebraron la creación del universo, presenciaron el principio de todo, pero si Adán fue el primer hombre, ¿cómo pueden aparecer seres conscientes antes de él? Esta no es la única mención. En Génesis, en el mismo libro de Job y en otros textos antiguos, estos seres vuelven a aparecer interactuando directamente con Dios. ¿Quiénes eran entonces? Aquí es donde la historia da un giro. La idea tradicional nos enseña que la creación se cierra en el Génesis, pero ¿y si hubiera vacíos? ¿Y si existieran capas ocultas, silencios intencionados, espacios que quedaron fuera de la narrativa sagrada? Y surge la pregunta más inquietante. ¿Por qué casi nadie habla de este tema? Si la Biblia menciona claramente a estos seres, ¿por qué la mayoría de las interpretaciones modernas los ignoran? ¿Por qué se minimiza su importancia? ¿Será que su existencia abre una puerta que algunos prefieren mantener cerrada? Detente un instante y reflexiona. Si había criaturas previas a Adán, ¿fue realmente él el primer ser creado por Dios? ¿O fue el primer integrante de un linaje específico, mientras otros seres espirituales ya habitaban el universo? Si este pensamiento ya despertó tu curiosidad, prepárate, porque lo que viene a continuación puede transformar por completo cómo ves la creación. Volvamos a las Escrituras. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios? Para comprender la identidad de estos seres, debemos regresar al texto bíblico, pero con ojos nuevos. Lo sorprendente es esto. Los hijos de Dios no son una figura aislada, sino que aparecen en varios momentos claves y siempre con un rol importante. Y la señal más reveladora vuelve a Job, cuando las estrellas del alba cantaban al unísono y todos los hijos de Dios clamaban de alegría. La frase es precisa. Los hijos de Dios ya estaban presentes durante la creación. Si seguimos la interpretación clásica, estos seres serían ángeles, habitantes del mundo espiritual. Y sí, esa explicación encaja, pero no es la única. Algunos textos antiguos, judíos, apócrifos y primeras interpretaciones cristianas sugieren algo más profundo, que estos hijos de Dios podrían ser seres espirituales, celestiales, pero también entidades con funciones específicas antes de la llegada del ser humano. Y aquí es donde este misterio se vuelve aún más desconcertante.
Para comprender mejor quiénes eran estos enigmáticos seres llamados hijos de Dios, es necesario volver a algunos pasajes del libro de Job. Uno de los más sorprendentes es Job 1:6. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos también vino el adversario. Este cuadro es impactante, una asamblea celestial, seres presentándose ante Dios, y Satanás entre ellos. Pero aquí surge un detalle crucial. Si estos seres fueran simplemente ángeles comunes, ¿por qué el texto no los nombra así? ¿Por qué llamarlos hijos de Dios? ¿Acaso la Escritura está insinuando un orden celestial más complejo de lo que nos han enseñado? Ese no es el único pasaje que despierta preguntas. En Génesis 6 encontramos otro fragmento que ha inquietado a estudiosos durante siglos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Este versículo abre un debate que parece no tener fin. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios capaces de tomar esposas humanas? Si fueran únicamente seres espirituales, ¿cómo es posible que interactuaran físicamente con mujeres del mundo? ¿O estamos frente a algo que mezcla lo espiritual y lo material de una manera que aún no logramos comprender por completo? Muchos investigadores consideran este pasaje como evidencia de que estos seres no eran meros ángeles, sino criaturas celestiales con capacidad de manifestarse en la dimensión humana. Y si eso fue posible, ¿sería descabellado pensar que también existían antes de la aparición del hombre? Otro texto relevante se encuentra en el Salmo 89:6. ¿Quién en los cielos puede compararse al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios puede asemejarse a Él? Aquí se deja entrever que estos hijos de Dios son habitantes de los cielos, seres que forman parte del reino espiritual. Pero la pregunta vuelve a surgir. ¿Eran solo ángeles o existía una jerarquía más amplia y diversificada en el mundo invisible? La repetición constante de esta expresión, hijos de Dios, en distintos contextos bíblicos, nos lleva a una conclusión difícil de ignorar. Había un orden celestial funcionando antes de que el ser humano fuera creado. Un grupo de seres presentes desde los cimientos del mundo, acompañando la historia desde las sombras. Pero la gran interrogante es, ¿qué rol cumplían? ¿Eran simples testigos de la creación? ¿Guardianes de algún conocimiento perdido? ¿Tenían una función activa que podría redefinir todo lo que creemos saber? Aquí es donde ingresamos a terreno especulativo. Algunas corrientes interpretativas proponen que estos hijos de Dios eran más que mensajeros. Eran entidades con responsabilidades específicas en el diseño del universo, con tareas asignadas desde la eternidad. Y si el mundo no fue creado exclusivamente para el ser humano, sino como parte de un plan mayor, más vasto y misterioso, ¿qué lugar ocupaban estos seres dentro de ese plan? La Biblia deja claro que estuvieron allí antes que Adán. La gran cuestión es, ¿qué ocurrió con ellos después de que el hombre fue creado? ¿Fueron desplazados? ¿Continuaron influyendo? ¿Se mezclaron con la humanidad? ¿O algunos se rebelaron contra su propósito? Ahora que ya establecimos un fundamento bíblico, podemos explorar las principales teorías sobre la identidad de estos seres. Y lo que viene a continuación puede transformar radicalmente la forma en que entiendes el origen del mundo. Las tres principales teorías sobre los hijos de Dios. Una vez que reconocemos que estos seres existían antes del hombre y que reaparecen en distintos momentos de la historia bíblica, surge la siguiente pregunta inevitable. ¿Quiénes eran realmente? A lo largo del tiempo se han formulado varias interpretaciones. Algunas están ligadas a la tradición judeocristiana, otras provienen de textos antiguos excluidos del canon, y unas cuantas llevan la discusión hacia horizontes aún más profundos.
Veamos las tres teorías principales. 1. Los hijos de Dios como ángeles. Esta es la posición más aceptada en el cristianismo tradicional. Parte de la idea de que, antes de la creación humana, ya existía un mundo espiritual poblado por seres celestiales. El libro de Job afirma que estos hijos de Dios celebraron la creación del mundo, lo cual implica que ya existían cuando la tierra empezó a formarse. La primera interpretación sostiene que estos seres formaban parte del orden angelical. Según esta visión, Dios creó a los ángeles antes de darle existencia al ser humano, asignándoles funciones muy variadas dentro de la realidad espiritual. Algunos transmitían mensajes divinos, otros combatían en guerras celestiales y otros permanecían continuamente cerca del trono de Dios, ejecutando sus designios. Sin embargo, si los hijos de Dios se redujeran simplemente al concepto de ángeles, surge una pregunta inevitable. ¿Eran todos ellos obedientes a Dios? ¿O entre ellos también hubo quienes eligieron apartarse de la luz? El antiguo libro de Enoc, un texto que no forma parte de la mayoría de Biblias modernas, pero que fue muy respetado por diversas comunidades judías, habla de un grupo de ángeles conocidos como vigilantes. Según el relato, estos seres descendieron a la tierra, interactuaron con los humanos y originaron una raza híbrida. ¿Serían ellos los mismos hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, que tomaron mujeres humanas? Si esta idea es correcta, entonces los hijos de Dios serían seres espirituales extraordinarios, anteriores a la humanidad y con una influencia directa en los primeros capítulos de la historia cósmica. Pero esta no es la única interpretación. Otra teoría, los hijos de Dios como almas preexistentes. Existe una visión menos conocida que proviene de algunas corrientes del judaísmo y del cristianismo primitivo. La idea de que Dios creó espíritus o almas antes de formar el mundo físico. En esta perspectiva, la creación material, incluyendo la humanidad, no fue el punto de partida, sino un capítulo posterior. Esas almas preexistentes esperarían un propósito que se cumpliría en tiempos posteriores. Aunque pueda sonar extraño para oídos modernos, hay textos bíblicos que sugieren algo semejante. Uno de los más citados es Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré. Este versículo ha hecho pensar a algunos intérpretes que Jeremías y quizás otros seres ya existían de alguna forma antes de recibir un cuerpo físico. Siguiendo esta línea, los hijos de Dios serían espíritus creados antes que Adán, seres destinados a un propósito eterno que precede a la humanidad misma. En ese caso, Adán no sería el primer ser creado, sino el primer ser humano colocado en la tierra. Mientras tanto, los hijos de Dios ya habrían existido en otro plano o estado de ser. Esta explicación podría aclarar por qué estos seres ya estaban presentes durante la creación del mundo y por qué aparecen interactuando tanto con Dios como con los humanos en distintos momentos de la Biblia. Pero existe aún una tercera posibilidad, una teoría que cambia por completo la forma en que se lee el Génesis. La teoría del intervalo, Gap Theory, una creación anterior a Adán. Según esta propuesta, hay un espacio de tiempo, un abismo histórico, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. La hipótesis sostiene que pudo haber existido una creación anterior a la humanidad, una civilización que desapareció antes de que Dios formara el mundo tal como lo conocemos. Génesis 1:2 dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía», pero algunos expertos señalan que el verbo hebreo traducido como «estaba» también puede interpretarse como «se volvió», como si la tierra hubiese sido arruinada o destruida antes de la creación de Adán. Si eso fuera cierto, implicaría que algo ya existía
y que aquello fue desolado antes de que comenzara la historia humana. ¿Pertenecían los hijos de Dios a esa creación anterior? ¿Fueron parte de un orden celestial o incluso terrenal que existió antes que Adán? Esta posibilidad también encaja con los textos que hablan de la rebelión de Lucifer. Si hubo un mundo previo a la humanidad, ¿pudo esa rebelión haber desencadenado la destrucción de esa primera creación? Tal vez los hijos de Dios formaban parte de ese escenario antiguo, un orden previo que desapareció antes del nacimiento del hombre. Sea cual sea su verdadera identidad, lo cierto es que estos seres estaban allí antes de la humanidad, participaron en momentos clave de la historia bíblica, aparecen en los textos sagrados como testigos del poder divino, y su identidad sigue envuelta en un misterio que desafía todo entendimiento. Y mientras algunos creen que eran ángeles, otros que eran almas preexistentes y otros que pertenecían a una creación anterior, el enigma permanece abierto. Hay algo que no podemos ignorar. Estos seres existían antes que la humanidad y tuvieron un papel significativo en los primeros capítulos de la creación. Ya fueran ángeles, conciencias preexistentes o seres provenientes de una creación anterior, cada una de estas teorías nos obliga a replantearnos la forma en que entendemos la realidad espiritual y el origen de todo. Pero entonces surge la pregunta clave. Si ellos estaban allí antes que Adán, ¿qué ocurrió con ellos una vez que el ser humano apareció en escena? ¿Fueron apartados? ¿Continúan su influencia en el mundo espiritual de maneras que todavía no comprendemos? Ese enigma nos conduce a la siguiente fase. ¿Cuál era realmente su propósito? Después de revisar las principales interpretaciones sobre los hijos de Dios, surge un cuestionamiento aún más profundo. ¿Para qué fueron creados estos seres y cuál era su función antes del surgimiento de la humanidad? La Biblia nos ofrece solo fragmentos. Las escrituras extrabíblicas añaden pistas y las antiguas tradiciones aportan simbolismos. Juntos forman un rompecabezas fascinante. Si estos seres estaban presentes antes del primer hombre, entonces debió existir un orden espiritual plenamente operativo antes de la llegada de Adán. ¿Cómo funcionaba este orden? Muchos teólogos interpretan que las escrituras sugieren una jerarquía celestial ya establecida. Dios, sobre todo, arcángeles, ángeles, serafines, querubines. Pero entonces, ¿dónde encajan los llamados hijos de Dios? La teoría del Consejo Celestial, una propuesta muy sugerente, afirma que estos seres formaban parte de un consejo divino, una especie de asamblea espiritual encargada de ciertas áreas del gobierno del universo. Esta idea encuentra apoyo en el Salmo 82:1. Dios preside la asamblea celestial. En medio de los seres divinos, dicta juicio. La palabra traducida como dioses es Elohim, un término que puede referirse a seres celestiales con autoridad. Según esta teoría, los hijos de Dios formaban un cuerpo de gobernantes espirituales, encargados de proteger, supervisar e incluso instruir partes de la creación. Pero entonces, ¿por qué desaparecen de escena? En el relato bíblico su presencia disminuye drásticamente después de la aparición del ser humano. ¿Fue porque su función cambió? ¿Fueron retirados de su posición? ¿O sucedió algo que transformó la dinámica del cielo? Al revisar la tradición judía y cristiana, aparece un evento que podría explicarlo: la rebelión de Lucifer. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 describen la caída de uno de los seres más importantes creados por Dios. La revuelta provocó que una parte del orden celestial se separara de la luz y se volviera hostil hacia la creación. Y aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Estaban los hijos de Dios involucrados en esa rebelión? Si los hijos de Dios formaban parte de una jerarquía previa a la humanidad, algunos podrían haber permanecido fieles,
Otros podrían haberse unido a la rebelión. Esto explicaría por qué, en unas partes de la Biblia, se les muestra en plena obediencia, como en Job 38, mientras que en otros pasajes están asociados a acciones prohibidas, como en Génesis 6. El testimonio del libro de Enoc. El libro de Enoc, texto respetado por antiguos judíos, pero excluido del canon moderno, narra con detalle cómo un grupo de seres celestiales, llamados vigilantes, descendió a la tierra y rompió leyes divinas. Según este documento, estos seres se unieron con mujeres humanas, transmitieron conocimientos prohibidos y fueron juzgados severamente por Dios. Si esto es cierto, entonces algunos hijos de Dios no solo cayeron, sino que estuvieron directamente involucrados en eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Hay una idea que pocos consideran. No todos los hijos de Dios cayeron. Algunos continuaron fieles a su propósito original dentro del orden divino. Pero existe otra posibilidad inquietante: que estos seres espirituales tuvieran un papel concreto antes de la humanidad, un rol que cambió radicalmente cuando Adán y Eva aparecieron en escena. Si observamos atentamente el libro del Génesis, veremos que Dios entrega a la humanidad una misión muy específica. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y dominad sobre toda criatura viviente. Génesis 1:28. Ese mandato fue una declaración de autoridad. Dios puso el gobierno de la tierra en manos de los seres humanos. Pero si la humanidad recibió ese poder en ese momento, surge una pregunta inevitable: ¿quiénes administraban la creación antes de Adán? Si los hijos de Dios existían desde antes del ser humano, entonces es posible que ellos ejercieran ese dominio en la creación primigenia. Y cuando Dios formó al hombre, habría transferido esa autoridad a la nueva criatura hecha a su imagen y semejanza. Esto podría explicar por qué, conforme avanza la narrativa bíblica, los hijos de Dios dejan de ocupar un lugar visible. No porque desaparecieron, sino porque su función cambió. Pero todos aceptaron perder esa autoridad sin resistencia. ¿Y si algunos se opusieron a la llegada de la humanidad? Si esos seres tuvieron una posición elevada antes de la creación del hombre, sería descabellado pensar que algunos no quisieron renunciar a su antiguo mando. Esta hipótesis da pie a otro planteamiento más profundo. ¿Todavía influyen en el mundo actual? La Biblia contiene varios pasajes donde aparecen entidades espirituales que ejercen autoridad sobre regiones, naciones o épocas enteras. Por ejemplo, Daniel 10:13 menciona a un ser llamado Príncipe de Persia, que se oponía a un mensajero celestial enviado por Dios. Ese episodio revela una verdad impactante. Existe un orden espiritual activo detrás de la historia humana. Si conectamos esto con la teoría de los hijos de Dios, podríamos concluir que algunos de ellos todavía operan detrás del telón, influyendo en eventos, pueblos y decisiones de formas que no percibimos conscientemente. ¿Estamos preparados para esta realidad? Quizás la historia de la creación que conocemos sea solo un fragmento del cuadro completo. Puede que los hijos de Dios sean una clave para entender por qué el mundo espiritual interactúa con el humano, por qué la Biblia menciona principados y potestades, por qué algunas fuerzas parecen mover naciones desde las sombras y cuál es el verdadero alcance del plan de Dios. Si estos seres existieron antes de nosotros y si aún intervienen en la tierra, entonces la pregunta esencial es: ¿cuál es el papel verdadero de la humanidad en todo este diseño cósmico? La pregunta final: ¿qué significa esto para nosotros? Después de explorar la identidad de los hijos de Dios, su existencia previa al hombre, su rebelión, su permanencia en los cielos o su posible influencia actual, llegamos al punto central. ¿Qué lugar ocupa el ser humano en esta historia? Si hubo seres espirituales antes del hombre,
si presenciaron la formación de la Tierra y si algunos interactuaron con la humanidad, entonces quizá no somos los únicos protagonistas del relato universal. La visión tradicional nos sitúa como el centro de la creación, pero las Escrituras revelan algo más complejo. Dios no solo creó un mundo físico, también estableció reinos invisibles, jerarquías celestiales, dimensiones espirituales y órdenes cósmicos que existieron mucho antes de Adán. En medio de esa inmensidad, Dios eligió a la humanidad para ocupar un rol único, pero no necesariamente el primero, ni el único, ni el último. Cuando observamos con detenimiento el relato bíblico, parece evidente que la aparición de la humanidad marca una etapa nueva dentro del plan divino. Pero eso no implica que hayamos sido las primeras criaturas formadas por Dios. Más bien, somos el inicio de un nuevo orden, una fase distinta dentro de un propósito que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. Si los llamados hijos de Dios ya existían antes que Adán y Eva, entonces la historia de la creación no comenzó con nosotros ni terminará con nosotros. Formamos parte de un proyecto mucho más amplio, una trama antigua que lleva desarrollándose desde tiempos remotos y que continúa hasta hoy. Cuando Dios entregó la tierra al ser humano para que la cuidara y ejerciera autoridad sobre ella, no solo nos dio un entorno físico, sino también una responsabilidad espiritual profunda. La Biblia declara que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que no somos simples seres biológicos, tenemos un espíritu, un propósito y una autoridad delegada. Si antes de nosotros existían seres espirituales que gobernaban o administraban ciertos aspectos de la creación, entonces la llegada del ser humano representó una reorganización cósmica. Dios no solo nos formó, sino que nos encargó una misión. Pero ahí surge una pregunta incómoda. ¿Hemos cumplido esa misión? ¿O repetimos el camino de aquellos seres que también se apartaron del propósito divino? El hecho de que algunos hijos de Dios se rebelaran nos hace pensar en los conflictos espirituales que enfrenta la humanidad hasta el día de hoy. Quizás la lucha entre la luz y la oscuridad, la tentación constante y la búsqueda de redención sean reflejos de una batalla mucho más antigua. La Biblia nos revela que no peleamos únicamente contra problemas humanos. Hay una guerra invisible detrás de todo, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este pasaje muestra que seres espirituales siguen operando alrededor de la humanidad. Algunos trabajan para alejarnos del propósito de Dios, y otros permanecen fieles, luchando para restaurar lo que se perdió. Esto significa que no caminamos solos en esta historia. Somos parte activa de un conflicto que comenzó mucho antes de nuestra existencia. Pero la mayor revelación es esta: nosotros también somos parte del misterio. Después de explorar tantas posibilidades, surge una última pregunta, una que ahora te toca responder a ti. ¿Cómo cambia todo esto tu comprensión de la creación? Si los hijos de Dios existían antes del ser humano, y si su influencia todavía opera de maneras que no siempre percibimos, ¿qué dice eso sobre nuestra historia? ¿Sobre tu vida? ¿Sobre tu propósito? ¿Está la humanidad viviendo aquello para lo que fue creada? ¿O todavía estamos tratando de descifrar cuál es nuestro verdadero lugar dentro del plan divino? Y si lo que sabemos es solo una parte, si aún existen secretos guardados desde los primeros días de la creación, ¿estamos preparados para enfrentarlos? La verdad es que muchas preguntas continúan abiertas, pero tal vez buscar esas respuestas forme parte del propósito mismo de existir. Este no es el final del misterio. De hecho, es apenas el inicio. Los hijos de Dios, la creación del hombre,
Las guerras espirituales y los secretos velados en las Escrituras son temas inmensos, capaces de transformar nuestra forma de ver el universo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál teoría te parece más coherente? ¿Que los hijos de Dios eran ángeles, que eran espíritus preexistentes o que pertenecían a una creación anterior? Déjame tu comentario y comparte tu perspectiva. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir explorando los misterios de la creación. Y recuerda, la verdad siempre ha estado frente a nosotros. Solo necesitamos los ojos correctos para verla.